Compatriotas, gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 24:08 de la noche, aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y también a través de nuestra señal de radio, AFN Radio. Amigos, es un privilegio tenerlos a ustedes aquí. Es un privilegio poder compartir este tiempo, porque estamos viviendo tiempos donde los titulares de las noticias de los eventos cambian a una velocidad estrepitosa. Y tal parece que todos los eventos que vemos fueran sacados de películas de suspenso. Guerras que estallan, regímenes que oprimen, pueblos enteros sometidos y la amenaza constante de una chispa que puede encender el incendio global, ese que no queremos ni siquiera escuchar. Hoy aquí no venimos con el ánimo de entorpecerle la tranquilidad a nadie, solo a analizar fríamente, sino también a despertar conciencias y a recordar que cada uno de nosotros, aunque nos sintamos ciudadanos comunes, somos parte del destino de este mundo. Yo les propongo acompañarme en este recorrido de reflexión y esperanza. Hay muchos escenarios, pero hay dos grandes escenarios. El caso de Ucrania, donde la guerra puede transformarse en paz, así esperamos, o en una catástrofe nuclear. Y por el otro lado, Venezuela, mi Venezuela amada. Como ustedes saben, yo me crié mi vida completa en Venezuela, familia, hijos, todos de Venezuela, y en este caso, por problemas de contracciones económicas en la industria en la cual yo me desenvolvía, pues tuve que emigrar. Emigrando como todo el mundo, con fe en un país donde las oportunidades funcionan, donde el sueño americano es una realidad si uno se incorpora, si uno se compromete con los valores de esta nación y viene con el deseo de echar raíz. Pero el caso de Venezuela, mis amigos, donde la tiranía, el narcotráfico enfrentan al poder de los Estados Unidos y a la posibilidad de la libertad. Patriotas, esto no es un ejercicio de imaginación. Esto es la realidad que golpea nuestras puertas y como ciudadanos, como cristianos, como patriotas, deberíamos preguntarnos qué papel a nosotros nos corresponde. Primero, Ucrania, el límite entre la paz y la guerra total. El conflicto de Ucrania es una herida abierta en Europa. Más de 2 años, quizás 3, de bombardeos de familias desplazadas, de niños que han desaparecido o han sido secuestradas, escuelas destruidas, infancias destruidas, ciudades enteras reducidas a polvo. Y todo esto bajo la sombra oscura de algo mucho peor, la posibilidad del uso de armas nucleares. Paremos aquí. Detengámonos aquí un momento. Si ustedes todos recuerdan, el mundo ha conocido ya el horror de Hiroshima y Nagasaki, el horror nuclear. Bastaron 2 bombas para cambiar el rumbo de la humanidad. Hoy, ahora, en el 2025, muchos países tienen muchas
muchas, miles de cabezas de ojivas nucleares, listas para ser lanzadas, que están bajo el escrutinio de gente pensante, pero también de gente con poder, de vanidad o de locuras como el de Corea del Norte, en donde tenemos el riesgo de cualquier loco en cualquier momento toque el botón. Bastaron 2 bombas para cambiar el destino de la humanidad. ¿Ustedes se imaginan un conflicto que escale, por decir la palabra correcta, a un punto de una guerra nuclear? Porque el que lance la primera bomba, eso va a ser una cadena de sucesos. Sería el fin de la civilización como la conocemos. Bueno, ni siquiera podríamos imaginarnos una. Pero en el medio de este panorama surge la esperanza inesperada. El presidente Donald Trump, el mismo que en su primer mandato evitó que los Estados Unidos entraran en guerras nuevas y se mostró dispuesto a mediar. Y cuando Trump habla de paz, el mundo escucha. ¿Por qué? Porque lo demostró. Todo lo contrario que ocurrió con este individuo, que es el ápice de la locura de haber arrastrado al mundo a este conflicto que está ahí. El mismo Putin dijo en la entrevista que tuvo en que si Trump hubiera estado en el gobierno en ese momento, esa guerra no estaría ahí. No es que lo haya dicho Putin, lo dijo Trump, lo ha dicho todo el mundo, pero que haya sido dicho por uno de los jugadores en ese problema entre Ucrania y Rusia, es mucho que decir. Trump demostró el deseo de mediar. Trump no está buscando ninguna gloria de un premiecito que se ha convertido en el hazmerreír del mundo por sus inclinaciones políticas, comunistas, sino porque se quiere llevar la vanidad humana, el logro humano, la satisfacción de que me dio y salvó la vida de muchísimas personas. Se pararon 7 guerras, la de Pakistán, India, etcétera, etcétera. Ustedes conocen todo eso. Y falta la de Ucrania para entrar en una paz. Y ese riesgo de que no se convierta en paz, sino que vayamos a un holocausto nuclear en la cual, adiós luz que te vi. Pero de hecho, la carta que tenemos nosotros encima de la mesa o que la humanidad tiene arriba de la mesa es Donald Trump. Le guste a quien le guste o a quien no le guste. Porque para todos los detractores del presidente Trump, siempre va a ser el malo de la película, por intereses mezquinos, porque les está pisando el callo, porque le están descubriendo las falsedades y mentiras. Pero eso es tema para otro programa. En el que estamos ahora aquí es reflexionando sobre el riesgo, en el caso de Ucrania y Rusia, que no lleguen a un entendimiento y esto escale a más muertes, pero a más ponernos de frente al riesgo de un holocausto nuclear global para todos nosotros.
Trump demostró cuando fue a Corea del Norte que con una simple reunión, con un simple apretón de mano, detuvo. No dijo que los paró, detuvo la acción de Corea del Norte. Pero llegó esto, a este asco de persona, a este engendro de la naturaleza, a este títere del globalismo, y todo se vino abajo. Desde el irrespeto continuo a esta nación, como a toda la cantidad que está bajo a su espalda, de la cantidad de muertos que han habido por ambos partes. Se dice de más de 1 millón de muertos por parte de Rusia. Y sabramos Dios cuánto hay del lado de Ucrania. Trump logró en sus mediaciones acuerdos en el Medio Oriente que eran o que se creían imposibles de suscitar. Y durante la administración Trump, Rusia y China mantuvieron respeto, hubo dignidad. Hoy, ¿qué tenemos? La historia de un presidente débil, titubeante, que permitió la guerra, que se prolongó, que alimentó el negocio de las armas y dejó que pueblos sufrieran. Y la diferencia es clara. Con Trump hay orden, ley y orden, y los globalistas en caos. Primero, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros, ciudadanos comunes, lo primero que nosotros tenemos que estar en conciencia es que debemos informarnos y dejar que nos engañen por medio de sus mentiras, porque ellos viven de la mentira. El poder de su penetración de los medios es eso, vivir de la mentira. Pero segundo, nosotros tenemos el deber de alzar la voz de nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en nuestras redes sociales, defender la idea de la paz, que es posible. Y tercero, porque aunque no estemos en el frente de batalla, nuestras acciones diarias son las que construyen cultura, opinión y finalmente destino. Recuerden ustedes, si callamos, si nos mantenemos callados, otros hablarán en nuestro nombre. Si no defendemos la paz de nuestro entorno, el de nuestra familia y el de la nación, y por ende el del mundo, otros hablarán por nosotros. Si nosotros no defendemos la paz, otros decidirán por nosotros la guerra. Nosotros podríamos seguir y queremos afirmar que Trump puede ser el mediador, pero la paz será posible solo si los pueblos también la quieren reclamar. Así que si se mantiene la inercia y estamos como espectadores esperando que el maná de la paz caiga del cielo, estamos perdidos. El segundo punto, mis amigos, Venezuela, el cartel de los soles, el futuro de Latinoamérica, el futuro del mundo. Pasemos ahora a nuestra región, a nuestro patio, a América Latina, a la tierra que compartimos como hermanos, que hoy
viven oprimidos. Venezuela es un país que fue rico, vibrante, lleno de oportunidades. Yo me crié ahí. Tengo el ego, no cabe en mi corazón la alegría de saber que conozco esa nación como la palma de mi mano. Cada rincón, cada esquina de esa nación la pude transitar, la pude conocer a través de mis vivencias laborales y, en fin, en mi condición de vida. Así que hablo con propiedad porque conozco la nación, esposa, hijos, son venezolanos. Venezuela no fue, es un país rico. Era vibrante, lleno de oportunidades, ya lo dije. Hoy reducido a la miseria y la causa, el sistema de la tiranía comunista, socialista. País, y le repito, reducido a la miseria. Comunismo, un sistema de tiranías que ha sido encabezado por Nicolás Maduro, pero viene de la herencia sátrapa de Chávez, que todo el mundo se dejó emborrachar con el chavismo. Pasó en Cuba, o sea, no hay que criticar, pasó en Cuba, todo el mundo era fidelista. Se dejaron emborrachar por ese veneno, por esa cicuta. Y de ese madurismo, chavismo heredado, apareció la corrupción. No solamente un gobierno nefasto, sino que apareció la corrupción a tal nivel que hasta se erigió en el cartel de los soles. Este cartel no es una simple banda de forajidos o narcotráfico. Es una red que une militares corruptos, políticos civiles, aliados internacionales y dictaduras como la cubana han convertido al país en un centro de operaciones del narcotráfico mundial. Y mientras el pueblo hace filas para conseguir pan, ellos hacen filas para contar millones de dólares manchados de sangre, de miseria, de... Pero amigos, llegó la hora de actuar. Al fin, Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, ha decidido ir directamente al corazón del monstruo. No lo pongan en duda. Aquí no funcionan más las sanciones vacías, no más recursos diplomáticos. Aquí hay que hablar con operaciones militares, tantas veces que se ha dicho, pero que por razones A o B ha llegado. Y estas operaciones militares contra el cartel de los soles y contra sus cabecillas, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el mal general Padrino. Esto no es solo un golpe al narcotráfico, mis amigos. Es un mensaje al mundo. Estados Unidos no permitirá que el consumo de narcotráfico siga controlando el hemisferio. ¿Y cuál podría ser ese famoso escenario? Imagínense, Venezuela finalmente libre de la tiranía. Un pueblo valiente que puede reconstruir su economía, sus instituciones, su dignidad y también un cartel a los carteles en México, en Colombia, en otras naciones.
Amigos, el fin de la impunidad se acerca. Claro que habla de tractores, los socialistas de siempre, los cómplices de La Habana, los progres, que desde cómodos sillones, mis amigos, defienden dictaduras ajenas. Pero la historia muestra que cada vez América toma una posición clara. El mundo avanza hacia la libertad. ¿Se demoraron? Sí. Los objetivos de los Estados Unidos en ese momento eran mirar para otro lado. Sí. Pero aquí ya llegó el extremo de la cantidad de muerte de gente que hay por las drogas, jamás visto durante la trayectoria de vida de Estados Unidos en los últimos 2, 3 años con la historia del fentanilo. Las muertes han sido en extremo, pero no las muertes, el estado prácticamente vegetativo que está quedando los que sobreviven a eso. Y a todas estas acciones del presidente Trump y al ver toda esa cantidad de poder militar concentrado en el Caribe con todos esos barcos de guerra, submarinos, despliegues aéreo, yo me haría una pregunta clave. ¿Podría esta acción extenderse hacia Cuba? Muchos lo anhelan, porque es hora también para la dictadura cubana, porque la dictadura cubana ha sido el cerebro detrás de las desgracias de toda América Latina. Si el régimen cubano cae, el comunismo regional se derrumba como un castillo de naipes. Hermanos, patriotas, amigos, Venezuela puede ser el inicio de un nuevo amanecer en nuestro continente. Un amanecer donde los pueblos se liberen del narcotráfico, del comunismo, de la miseria. De la miseria, de la separación de la familia. Hoy hemos hablado de dos frentes que parecen distantes, pero en realidad están unidos por el mismo hilo: la lucha entre la libertad y la esclavitud, entre la vida y la destrucción, entre la paz y la guerra. En Ucrania, el mundo espera que un verdadero líder, Donald Trump, logre detener la escalada hacia un conflicto nuclear. En Venezuela, millones de hermanos esperan que Estados Unidos y los patriotas del mundo apoyen la caída de un régimen que ha destruido generaciones enteras. Reflexionen sobre eso. A la final, papá Estados Unidos tiene que sacar la cara. Es su obligación, porque tiene el poder, porque tiene los medios y porque está en su constitución. No porque lo invente un presidente de turno. Está en la Constitución. El que no conoce la Constitución, léala. Yo soy Gustavo Rodríguez y esto es AFN TV. Gracias por acompañarnos en esta velada. Por favor, comparta el programa entre sus familiares, amigos y redes sociales. Para nosotros es importantísimo contar con su apoyo. Amigos, nosotros no somos espectadores pasivos, somos actores de este drama histórico. Cada palabra que pronunciamos, cada acción que tomamos, cada oración que le vemos, suma en la balanza del destino. Por eso hoy quiero dejarles este mensaje. No perdamos la fe, no bajemos los brazos. La verdad siempre vence a la mentira a la larga.
La libertad siempre vence la tiranía a la larga. Y Dios siempre, siempre tiene la última palabra. Que Dios bendiga al pueblo de Ucrania. Que Dios dé luz y entendimiento a Rusia. Que Dios bendiga al pueblo de Venezuela. Que Dios bendiga nuestra América. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América, la tierra de los libres, el hogar de los valientes. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the we watched were so gallantly